Ya, ¿me puede cambiar el nombre, por favor? Ya. ¿Quién me habló? Eh, Aquí sale Matías Villegas, pero me lo cambia a Patricia Gutiérrez, por favor. ¿Por cuánto? Patricia Gutiérrez. Ah, ya, el pato, ya. Patricio Gutiérrez, perfecto. Ya, chiquillos. Profesora, Dígame. ¿le recomendaría a usted cambiarse también el nombre porque sale profesora Zoom 5? Ese es mi nuevo nombre. Ya, espérenme. Enseguida. Ya. Vamos a comenzar. Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, tiene que ver con algo que yo adelanté, ¿cierto?, el otro día en las clases virtuales con sus compañeros, que tiene que ver con la agrupación de las células, ¿sí? La agrupación celular. ¿Cómo se agrupan las células, ¿cierto? Hemos estado revisando a lo largo de estas clases acerca de las células, ¿cierto? En esta unidad hemos estado revisando primero, ¿cierto?, características generales de la célula, luego estuvimos revisando la diferencia de cada una, ¿cierto?, procarionte y eucarionte, y después hicimos la definición de célula animal y vegetal, ¿ya? También estuvimos revisando cómo era el intercambio de partículas, ¿cierto?, a través de la membrana, desde el exterior hasta el interior, ¿cierto?, que eso le llamábamos difusión, difusión facilitada, difusión simple, etcétera, ¿ya? Y lo último que nos queda ahora es ver cómo se van agrupando las células, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, ¿ya? Porque siempre ahora lo vamos a llevar al cuerpo humano, ¿sí? Entonces, el objetivo es conocer cómo y cuáles son los mecanismos de agrupación de la célula, ¿ya? O agrupación celular. Primero que todo, cuando tenemos que hacernos esta pregunta, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando se agrupan las células? ¿Sí? ¿O por qué se agrupan? Primero tenemos que entender que el cuerpo humano tiene más de 200 tipos de células, ¿cierto? Y estas 200 tipos de células no son todas iguales, ¿sí? Si bien tienen el mismo material genético porque es de la misma persona, no son todas iguales. ¿Por qué? Porque todas cumplen funciones diferentes, ¿sí? Y es lo que yo les puse acá, que cumplen una especificidad, son específicas para cada tipo, ¿cierto?, de órgano o de lugar específico, ¿ya? Nosotros, si hacemos una comparación de células del tejido cerebral, ¿cierto?, del cerebro, y versus las células del músculo, ¿sí?, o las células, por ejemplo, del tejido adiposo, nos vamos a dar cuenta que tienen diferentes estructuras, ¿ya? Se agrupan de distintas formas. ¿Ya? Y eso va a depender de la especificidad, ¿cierto? Y de qué se trata cada una, ¿ya? Es decir, no toda dentro del cuerpo humano, ¿cierto? No están así como en cualquier lado, no, se agrupan específicamente. Por ejemplo, acá tenemos algunos tipos de agrupación celular, ¿cierto? La agrupación con respecto al tejido conectivo, ¿cierto? Ahí se agrupan células de esta forma. En cuanto a los cartílagos, ¿cierto? Se agrupan de esta forma. En cuanto al tejido óseo, se agrupan de esta forma. En cuanto a la sangre, etcétera. Si se fijan, todos están compuestos de células, todos, ¿sí? Pero la diferencia recae, ¿cierto?, en que no todas las células son agrupadas de la misma forma, ¿ya? Y eso es lo que cambia, ¿sí? Importante de esto es el tema de la diferenciación celular. ¿Qué es la diferenciación celular, chiquillos? Tiene que ver principalmente con este proceso que hace la célula inicial, cuando la célula no es específica de nada, ¿cierto? Es una célula normal, y en este caso esta misma célula tiene que pasar por un proceso, ¿cierto?, para poder cambiar su estructura, ¿sí? ¿Por qué cambia su estructura? Porque tiene que tomar esta diferenciación, tiene que especificarse en un tipo de célula, ¿ya? Por ejemplo, esta célula inicial, ¿cierto?, se especificó, se diferenció y cambió a ser una célula sexual, o cambió a ser una célula nerviosa, una célula sanguínea, ¿sí?
siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la diferenciación celular, estamos haciendo referencia, ¿cierto?, a que la célula está en un estado inicial, ¿sí? Y ese estado inicial se transforma dependiendo la agrupación que va a tener, ¿sí? Y eso es, chiquillos, para poder formar, ¿cierto? O para poder tener una función específica dentro de nuestro sistema, que es lo más importante, ¿ya? Otra cosa relevante, ¿cierto?, de la célula es que estas células tienen memoria, ¿ya? Ustedes se preguntarán, ¿por qué tienen memoria? Tienen memoria principalmente, chiquillos, porque saben hacia dónde y cómo transformarse, ¿sí? Una célula que reconoce hacia dónde se va a transformar, obviamente, puede transmitir cierto esto en las otras células que se va a subdividir, ¿ya? En este caso, por ejemplo, acá, en este ejemplo, tenemos, ¿sí?, una célula del espermatozoide. Se formó esto que se llama mórula, que es cuando se junta, ¿cierto?, el espermatozoide con el ovocito. De hecho, vendría siendo una célula del ser humano. Luego de que se forma esta mórula, se le dice mórula porque son alrededor de 16 pelotitas alrededor, es como una mora, por eso se le llama mórula, ¿sí? Y luego obviamente se empieza a desarrollar todo lo que son las paredes, ¿sí? Recuerden que esto que yo estoy mostrando acá, después vamos a hacer nosotros. Puede ser que nosotros, o les puedo decir que nosotros partimos así, de esta forma, así nos creamos, así nos formamos, ¿sí?, a partir de 2 células, ¿ya? Entonces, al final, esta célula, ¿cierto?, se va a ir desarrollando, fíjense bien, va a crear algo que se llama el blastocito, el blastocele, bueno, son distintas capas, ¿sí?, que para qué se forman, para después ir creando, ¿cierto?, los sistemas y los órganos del cuerpo humano, ¿ya? Para que al llegar los 9 meses, ¿cierto?, el ser humano que está naciendo, ¿cierto?, que se está dando vida, pueda, ¿cierto?, tener todos sus órganos, ¿sí? Cabe destacar que en el ser humano, chiquillos, lo primero que se forma, ¿cierto?, es el sistema nervioso, ¿ya? Esa es la primera estructura que se forma. Luego se forma el corazón, los pulmones y así los demás sistemas, ¿ya? ¿Para qué yo les explico esto? ¿Sí? Para que ustedes entiendan que todas las células que nosotros conocemos, ¿cierto?, tienen una función determinada y están determinadas para cierto tipo de acción, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, como yo les decía, hay células que en este caso son células sexuales, que son específicamente células que ayudan a la reproducción humana, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos otro tipo de células que son las células musculares, que son células halladas principalmente en el músculo y que cumplen la función, por ejemplo, de dar movilidad al cuerpo, ¿ya? Más que nada es para que usted entienda, ¿cierto?, que las células en nuestro cuerpo, si bien yo creo que la gran mayoría aquí sabe que estamos compuestos de células, el ser humano está compuesto de un montón de células, ¿cierto? Pero estas células no están desordenadas, no tienen un orden porque sí, ¿ya? Sino que obviamente tienen un orden preestablecido, ¿sí? Tienen una memoria celular, ¿sí?, que saben hacia dónde tienen que transformarse porque tienen que cumplir una función específica, ya sea célula sexual, célula ósea, sanguínea, epitelial, etcétera, ¿ya? Entonces, y acá va más o menos digamos, el énfasis o el enfoque de la clase, que tiene que ver cómo se agrupan o en qué se agrupan, chiquillos, las células. Y es importante, como yo les decía, saber que el ser humano está formado, ¿cierto?, ay, sí, por más de 200 tipos de células que están agrupadas en distintos grupos, digamos, ¿ya? Pero hay una de las formas más especializadas e importantes en la cual, ¿cierto?, se agrupan las células, que es a través de los tejidos, ¿ya? Si usted me pregunta, ¿cuál es la principal forma de agruparse de una célula? Son los tejidos, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahora, que son
cuáles son los tipos de tejidos en donde se agrupan estas células, ¿ya? Importante mencionar que existen 4 tejidos que son los más importantes de nuestro sistema nervioso, perdón, de nuestro sistema en general, ¿cierto? Que es el tejido nervioso, el tejido muscular, el tejido epitelial, ¿cierto? Y el tejido conectivo, ¿ya? Son los 4 tejidos más importantes, chiquillos, en cómo se agrupan las células, ¿ya? Entonces, pregunta de prueba. Les pregunto yo. ¿Cómo se agrupan las células? Y usted tiene que tener claro que en el ser humano las células se agrupan a través de los tejidos, ¿ya? Esa sería una respuesta correcta. A través de los tejidos, ¿ok? Entonces vamos a ir revisando ahora tejido por tejido, de los 4 grandes grupos que revisamos, ¿ya? Entonces tenemos el tejido muscular, ¿cierto? Que obviamente es el que se relaciona con los músculos, ¿sí? Son células alargadas, chiquillos, ¿sí? De hecho, como podemos, antes de entrar en cada uno de los tipos de músculos, ¿cierto? Podemos evidenciar que los 3 tipos se ven como líneas, ¿cierto? Como líneas paralelas, ¿sí? Esos son fibras musculares, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del tejido muscular, chiquillos? Es que obviamente todo el tejido muscular es el que le da el movimiento al cuerpo humano. Y es súper importante porque no solo da movimiento al cuerpo humano, sino que da movimiento y da facilidad de funcionamiento a algunos órganos, como por ejemplo el corazón, ¿ya? El primer tipo de músculo que tenemos es el músculo estriado, ¿sí? ¿Qué hace el músculo estriado, chiquillos? Forma parte de los músculos esqueléticos, ¿cierto? Que son los músculos que están unidos directamente al hueso, ¿ya? Y son los que nos ayudan a realizar estos movimientos voluntarios. Por ejemplo, yo digo, tengo el brazo, mueve el brazo para adelante. Ahí está actuando el músculo estriado, porque es un movimiento voluntario. El músculo de este lado, ¿sí? Del bíceps y del tríceps, ¿cierto? Del bíceps y del tríceps está actuando, ¿sí? Pero es un movimiento voluntario, es decir, que yo lo condiciono, ¿ok? Y tenemos el músculo liso, chiquillos, que tiene que ver con este tejido muscular que está acompañado a los vasos sanguíneos, ¿ya? A los vasos sanguíneos, es decir, a la sangre, ¿ya? Rodea algunos órganos y se encarga de cierta forma de los movimientos involuntarios, ¿ya? Los movimientos involuntarios, recuerden que son esos movimientos que uno no puede controlar, como por ejemplo el pestañear. Es un movimiento involuntario, uno no se da cuenta cuando lo realiza, tiene que hacerlo, ¿sí? Pero es involuntario. Yo no digo a mi mente, ya, ahora pestañear, puede ser que lo haga, pero en algún momento de mi día yo voy a pestañear por inercia, ¿sí? De manera involuntaria. Y tenemos el músculo cardíaco, ¿cierto? Que, como la misma palabra lo dice, tiene que ver del cardio, del corazón, ¿cierto? Y es el que permite, y este es uno de los más importantes, chiquillos, escuchen aquí, el músculo cardíaco es el que permite la contracción del corazón, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con que permite la contracción del corazón? Permite que el corazón pueda bombear la sangre cuando se contrae así, tut, 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 ese sonido que uno conoce del corazón, ¿cierto? Tut, 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 ¿cierto? Ese sonido se produce gracias, chiquillos, al músculo cardíaco, que es quien hace que el músculo del corazón pueda contraerse, soltarse, contraerse, soltarse. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? ¿Hay alguna duda, consulta? Cualquier cosa en el chat. Cuando yo les vaya preguntando, ojalá, chiquillos, vayan respondiendo igual en el chat si quieren, si no quieren hablar, ¿ya? Le doy las gracias a Joaquín González por tener la cámara prendida, ¿ya? Es importante, chiquillos, que ustedes prendan las cámaras. Esto lo hemos repetido hasta el cansancio ya. Yo creo que vamos a tener que hacer otro tipo de estrategia para que ustedes la aprendan, porque de repente es fome estar hablando y ver solamente nombres. Vamos a tener que poner... Yo tengo mi cámara mala.
Ya, de hecho, eso sí uno puede explicar, ¿cierto? Pero no creo que todos los que estén conectados la tengan mala. Lo dudo. O a lo mejor estoy siendo muy mal pensada. Bueno, ahí se conecta otro. Sí, chiquillos, nadie se va a burlar, nadie se va a reír. Así que no se preocupen. Ya, sigamos. Luego tenemos el tejido conectivo, que como la misma palabra lo dice, ¿cierto? Conecta, ¿sí? Conecta ciertas situaciones. En este caso existen varios tipos de tejidos conectivos, ¿cierto? Que son sumamente importantes, ¿sí? Dentro de lo que es, ¿cierto?